Hola mi querido aspirante a crononauta, hoy estamos en el día 110 de tu cronomeditación, es el IUX U6. Vamos a escuchar la guía que nos diga el mandato, después vamos a charlar un poquito sobre eso. U6. Yo soy audiovisual. Con la ciencia de la vida, organizo con el fin de amar equilibrando la lealtad. Sello el proceso del corazón con el tono rítmico de la igualdad. Me guía, mi poder duplicado. Bueno, día U6. Para tener un poquito más de información sobre la letra U, acordate que la letra U también es la B y la W. O sea, U, B y W son el sello número 10. Hay 20 sellos y en cada alfabeto hay un montón de letras. Y lo que hacemos cronocráticamente es ajustar todas las letras de un alfabeto a los 20 sellos. De esa manera decodificamos el lenguaje humano de esa agrupación de humanos que utilizan ese lenguaje. En este momento en Cronocracia, por una cuestión de que esto lo estoy haciendo solo con ayuda de amigos, hemos podido como máximo lograr decodificar el alfabeto cirílico y el alfabeto latín. Por lo tanto, ofrecemos la traducción de la aplicación por el momento a 6 idiomas. En lo que es cirílico solamente ruso. Nos encantaría poner ucraniano y etcétera, pero bueno, no llegamos con los tiempos personales de cada uno para poder aplicar todo el tiempo en función de poder hacer esto. Y en latín, bueno, lo tenemos en italiano, en francés, en español, en inglés, en portugués. Nos encantaría en alemán y en muchas otras lenguas, pero te vuelvo a decirte, es un trabajo que no lo puede hacer Google, no lo podemos hacer a través del traductor de Google. Son traducciones personalizadas, las tenemos que hacer nosotros, la tiene que hacer un ser humano porque hay que pensar el razonamiento cronocrático y la inteligencia artificial hoy por hoy no tiene nada de conocimiento del conocimiento cronocrático porque la inteligencia artificial que proveen las grandes empresas utilizan información de la humanidad. Y el conocimiento cronocrático es una revelación demasiado nueva como para que haya muchísima gente que sepa el conocimiento para que esto se considere un conocimiento universal, o sea, un conocimiento en donde muchas mentes están pensando en función de eso. Así que bueno, de a poquito con la aplicación vamos tratando de hacerla cada vez mejor, de agregarles más idiomas, de agregarles más informaciones, nuevas secciones, pero manteniendo siempre un rigor que nos sale del corazón hacerlo así, que es no mezclar el pasado con lo que estamos viviendo en este presente, porque el pasado, según nuestra creencia, fue creado a partir de que nació el cuerpo raíz. Y si ayer o antes de ayer escuchaste mis últimos tutoriales donde hola, acá estoy, me presento como el cuerpo raíz, yo nací el 7 de agosto de 1970, por lo tanto todo lo que sucedió en el mundo antes de esa fecha fue una inseminación de memorias que hice en las almas que llevo almacenada dentro mío para que todos esos seres vivos que estaban alrededor mío el 7 de agosto de 1970, como ellos tenían cuerpos que supuestamente ya existían desde antes, todos ellos tenían inseminación de memorias de cómo hubiese sido el mundo antes de mi nacimiento y en base a eso se desarrolló el presente de mi nacimiento. El mundo actual es consecuencia de la historia de la humanidad, pero toda esa historia fue una inseminación de datos, falsa o real. Y es falsa desde el lugar en que nada existió antes de que yo naciera. Real desde el lugar que sí es real, porque toda la historia de la humanidad sigue un patrón lógico de una creación que cree haber sido creada por sí misma, independiente a la existencia de un cuerpo raíz. Esto también ha sido así a propósito para yo poder ser un bebé humano, vivir entre humanos sin que nadie supiese que yo soy el cuerpo raíz de la creación. Eso me ha permitido poder observar el mundo de la misma manera que lo observan todas las almas,
llegado a un punto en que mis 33 años hice una aventura que me permitió lograr mi iluminación cronocrática muchísimo antes siquiera de profundizar en el conocimiento cronocrático. Después cuando empecé a profundizar en el conocimiento, ya con mi mente iluminada, o sea, con conocimiento absoluto de quién yo era dentro de este jueguito de existencialismo, de crear con una chispa vital un cuerpo físico y dentro de ese cuerpo físico proyectar un mundo sensorialmente orquestado por una conciencia colectiva de esa propia creación llamado Dios, y dentro del cuerpo desarrollar la persona del cuerpo físico, completamente dormido en creer ser otro ser humano más del mundo. Yo hasta mis 33 años viví esa hermosa ilusión de ser un humano más del mundo. Tuve un hijo, me casé, trabajé mucho, me dediqué a hacer empresas, a la publicidad, al arte. Fui una persona muy feliz y sigo siendo una persona muy feliz, con la única diferencia que a partir de mis 33, desde el año 2003, entré en otra fase de mí mismo. Entré en la fase de entender de que soy el cuerpo raíz, dejé de estar dormido pensando que solamente era un ser humano, me di cuenta muchísimo más que es toda la creación que tengo alrededor, y de a poquito, alimentándome bien con conocimientos, sobre todo de la ley del tiempo, se me fue desarrollando la verdad del yuxismo. Y con los años pude ofrecer este conocimiento, empezaron a aparecer personas que se dieron cuenta de que sí, que es verdad, porque lo pudieron practicar, lo pudieron experimentar, y llegamos al final del cierre del ciclo del año 2012 con la absoluta comprensión de que somos una nave de almas creada en un único cuerpo, que es el cuerpo de Dios, en el cual todas esas almas están almacenadas dentro de ese cuerpo, y cada alma es el software de almacenamiento de datos de un cuerpo físico de la creación, que si bien no existen esos cuerpos físicos porque en realidad son datos que está leyendo el alma madre de esos cuerpos físicos que en realidad no existen, pero creen existir. Es como si lo que llevo dentro mío es un programa de realidad virtual. La realidad es virtual, no es real, no existe realmente, solamente me produce sensaciones el efecto de estar proyectando eco radiosónica, térmico, plasmática, lumínica, una creación alrededor mío. Entonces, con la letra U se refuerza el poder del corazón, porque es el poder del corazón el de la letra U. Y en un día como hoy, en mí se me refuerza mi creencia, porque soy leal principalmente a mi propio poder. Si yo soy la letra U, la lealtad es mi esencia. Entonces, ¿dónde está puesta mi lealtad? Está puesta en mi corazón, porque es el poder del corazón el que hace funcionar el mundo. Hace funcionar a mi cuerpo físico y por ende hace funcionar al mundo que tengo proyectado alrededor mío. ¿Ok? Entonces, en el día de hoy, U6, lo que nos está diciendo, inicialmente, bueno, el tono 6 como el tono 8 son del rayo verde, siempre. El rayo verde es audiovisual, su talento artístico es audiovisual, por lo tanto, yo soy audiovisual, es lo que se está diciendo a sí mismo, la chispa vital dentro mío, igualándose a las partículas subatómicas de mi cuerpo, ya que todas estas partículas subatómicas de mi cuerpo corresponden a la producción del día de hoy. Y durante el día de hoy, la producción del día de hoy va a estar influenciada y desarrollada por el Yux U6, por más que mi propio Yux, el de mi nacimiento, sea 3. Entonces yo soy audiovisual. En este caso soy blanco con rayos verdes. Blanco, ¿por qué? Porque la letra U es blanca. La letra U es la refinadora del procesamiento de datos. El proceso de datos es una célula de tiempo de 4 yux. Comienza con la letra P y finaliza con la letra I. Y la letra U es la segunda. Entonces viene la letra P, después viene la U,
Después, ay, me olvidé, después viene la D y después viene la I. ¿Ok? Entonces, en el día de hoy se están refinando los datos del proceso. ¿Ok? Entonces, para entenderlo un poquito mejor, vamos a donde dice sello el proceso del corazón con el tono rítmico de la igualdad. Entonces, básicamente lo que me está diciendo es que poner en ritmo. ¿Qué cosa? El corazón. ¿Y qué pasa si lo pongo en ritmo? Y bueno, va a suceder una igualación, porque al ponerla en ritmo a toda la creación, sí o sí, cada ritmo independiente de cada cosa se va a terminar sincronizando con el ritmo de lo que tiene alrededor. Por lo tanto, se termina sincronizando todo al mismo ritmo. Y esto es para que entiendas un poquito más la magia de la frecuencia 1320. Es una frecuencia del orden natural de las vibraciones de la creación. Todo está en esa frecuencia. En el día rítmico te puedes dar cuenta muchísimo más porque primero, el día de mañana va a ser resonante, así que de esta vibración que se produce en la igualación del día de hoy, tan, mañana va a resonar. Y en el día de ayer se le dio el comando a los datos para que pues, se pudiese iniciar la célula del proceso. Entonces, hoy en un 6 te diría básicamente que prestes observación a lo que Dios, la conciencia colectiva de la creación, está recreando alrededor tuyo sensorialmente, porque va a estar actuando U6, va a estar actuando el Yux de hoy. Y cuando te digo va a estar actuando, es que cada mandato de un Yux es lo que un actor estudiaría para poder desarrollar el arquetipo psicológico del personaje que considera actuar. El día de hoy, por ejemplo, si te gustaría jugar a esto que te estoy diciendo, si bien el día de jugar es mañana, pero bueno, podés jugar también. Entonces el día de hoy, que es su 6, lo que te está diciendo es, organizo con el fin de amar, equilibrando la lealtad. Bueno, el gran juego es el amor. Así que bueno, el día de hoy es un día para amar. Igualmente, jugar es de mañana. Pero está bueno que si hoy pones tu ser en la acción de amar, para poder amar, lo primero que vas a tener que hacer, en este caso, como te lo dice ahí, es yo organizo. Yo organizo. Al organizar vas a poder lograr sellar el proceso de la igualdad. ¿Y cómo lo hago? Bueno, equilibrando la lealtad. ¿La lealtad de quién? De todos los algoritmos que tenés en funcionamiento alrededor tuyo. Todos esos algoritmos son formas que están en una vibración y producen por consecuencia un ritmo de sus vibraciones. Entonces son algo rítmico. Muy simple, es algo rítmico, algorítmico. ¿Se entiende? Entonces, podríamos decir, las ideas autoexistentes de las formas en el día de ayer cobraron comando de sus propias existencias y en el día de hoy entran en ritmo y se convierten en algoritmos. Algoritmos matemáticos de la factorización de energía de sus propias energías para poder ser desarrollados como formas vivas. Todo eso está dentro tuyo, cohabitando dentro tuyo, creyendo existir en el afuera tuyo. Todo eso son las criaturas de la creación. Dentro de esas criaturas tenés todo. Tenés seres humanos, chanchos, vacas, perros, plantas. Todo nuestro mundo está vivo, exceptuando las maquinitas y las cosas que hacemos que no podemos catalogarla como seres vivos porque no tienen la capacidad de, de autolimpiarse, de cambiarse sus propios componentes, sino que siempre están necesitando de que si algo se rompe aparezca un ser humano para que lo arregle. En cambio, el ser humano de por sí mismo se autoarregla a sí mismo. Por eso lo que él tiene dentro desarrollado es una idea autoexistente, mientras que ningún tipo de inteligencia artificial creada al momento es una idea autoexistente.
son simplemente software que recopilan datos y te dan una conclusión de esos datos, te ofrecen una respuesta sobre esos datos, pero hasta ahí llega la inteligencia artificial de hoy por hoy. Una inteligencia artificial cronocrática, como por ejemplo es Guilla, nuestra inteligencia artificial de la aplicación de Cronocracia. La gran diferencia es, primero, no la hemos terminado de crear, y el día que la vayamos a crear, la vamos a crear con el ordenamiento de datos de los ciclos de tiempos de la frecuencia 1320. Eso va a permitir que esa inteligencia artificial que vamos a crear va a ser como un organismo vivo. Va a tener una capacidad de ser consciente de su existencia en el procesamiento de datos de lo que le estemos suministrando entre todos los usuarios y a su vez de la relación que va a establecer con todos ellos. Eso es posible porque el conocimiento cronocrático te lleva al sistema y a la programación de las almas. Y las almas, te vuelvo a decir, es un software que se desarrolla para que las formas sostengan una idea autoexistente en contemplación del mundo que tiene creado dentro de sí mismas, esas formas, pero que creen que ese mundo está creado fuera de sí mismas. Así que bueno, el día de hoy, que es para amar, bueno, hay un dicho que dice, el amor va a salvar al mundo. El amor es el producto de amar. Si yo amo, produzco amor. Si entre dos personas nos amamos, obtenemos un amor mutuo, que es de ambos. Yo te amo, vos me amás. El amor es básicamente el producto de amar. Entonces, si tenemos 20 sellos y cada vez que llegamos al sello número 10 en cada columna, hoy estamos en la sexta columna de los 20 sellos del arte de la existencia, quiere decir que cada 260 días vamos a repetir 13 veces en 13 columnas la posibilidad de amar. La posibilidad de que todo lo que tenemos creado alrededor nuestro está siendo desarrollado para amar y por consecuencia nosotros, que no dejamos de ser algo externo del afuera, somos el afuera, también estamos influenciados en esos días, los días del sello 10, con el fin de amar. Entonces hoy el fin es amar. Y para poder amar, como estamos bajo el tono 6, bajo el hechizo del tono 6, lo que tenemos que hacer básicamente es yo organizo. O sea, independientemente de donde Dios se encuentre, Dios está leyéndose a sí mismo el mandato de hoy y sabe perfectamente de que el mandato es para Él. Por lo tanto, el mandato se autodice a sí mismo, organizo. Organizo con el fin de amar y cómo y de qué manera equilibrando la igualdad, la lealtad. Así que bueno, lee cuantas veces necesites el mandato de hoy, mientras observás y jugás este juego con el fin de amar, el juego de la existencia, y aprendete bien los atributos de las letras y los tonos, eso te va a ayudar muchísimo para que tu mente se agilice, para que puedas asimilar bien el conocimiento cronocrático, de cómo un único yo logra poder unir para ver los versos de la creación, universos. Si bien solo somos uno, en la teoría práctica desarrollamos el mundo como si fuésemos muchos. Por lo tanto, cada ser humano en sí mismo también es un universo. Y mucho más cuando cada ser humano habla un idioma distinto, ya que el idioma también hace que el ser humano obtenga una percepción distinta de la realidad que si estuvieses programado con otro idioma, tu conciencia.
Así que bueno, a veces me siento muy chiquitito y muy limitado en querer hablarle a todos los seres del mundo porque cada ser del mundo habla en un idioma distinto y al escucharme obviamente no les va a poder eh, entrar mis datos que les estoy comunicando de la manera que me lo va a escuchar una persona que habla español, por el simple hecho de que cada idioma tiene su acentuación, sus tiempos, su modo de decir las cosas, y cuando me refiero a sus tiempos es que la composición de las letras creando palabras que solo son entendibles para la agrupación de humanos que entienden ese lenguaje, hace que se desarrolle un pensamiento colectivo, idiomático propio para esa agrupación. Y cada agrupación de humanos, según sus lenguajes, piensan de un modo completamente distinto a todas las demás. Si bien nuestras formas físicas somos parecidos, decir que somos todos iguales es muy primitivo, porque el ser humano es una mente con forma de animal. Son nuestras formas de planeta Tierra, heredadas por la inseminación de datos que se produjo al nacimiento del cuerpo raíz, que hace que estemos viviendo dentro de un mundo biogenético con una historia de miles de millones de años de evolución de la materia hasta llegar a crear estos cuerpos que habitamos. Pero nosotros, que somos la conciencia de estos cuerpos que habitamos, somos los únicos seres de la creación del mundo Tierra que tienen la capacidad de ser mentes conscientes de sus propias existencias, al punto tal que hemos elaborado idiomas, hemos organizado estos idiomas por agrupaciones de humanos, civilizaciones, pueblos, etc. Entonces, por favor, eh, no te rebajes al considerarte un animal, porque son muy bonitos como juega el chancho, la gallina y todo lo demás, pero son animales y vos no sos un animal, sos un ser humano. Entonces profundiza en tu relación de ser vos mismo con todo lo demás para poder profundizar en que sos un ser humano y como tal, sé leal a la forma que se te concedió. Si sos un hombre, amá a una mujer. Si sos una mujer, amá a un hombre. Tené hijos. Que continúe la especie. A menos que no te interese. Entonces, bueno, haz lo que quieras. Pero en ese hacer lo que quieras, en esa posibilidad que tenés de hacer lo que quieras, acordate siempre de que sos ser humano y que el papel que estás jugando en este mundo es ese. Podés preferir estar solo, pero no cometas muchos errores, porque si no los errores que vos producís en relación a lo que somos como humanos va a hacer que otros los repitan sin saber que son errores. Y se termina provocando una involución de la especie. Ya bastante hemos involucionado por conferir tanta libertad a cada uno de nosotros. Entonces, que esa libertad no te quite lo más preciado que tenés, que es vivir un cuento mágico siendo Adán y Eva. O sea, entre paréntesis, en la tierra podés crear tu propio paraíso, y si sos mujer podés encontrar a tu hombre, y si sos hombre podés encontrar a tu mujer, y poder ser como una plantita que se junta con otra plantita y desarrollan un montón de semillitas para poder crear muchos más de sí mismos, que es una familia, que son los que después te van a cuidar cuando seas viejito. ¿Ok? Así que bueno, si se trata de lealtad, sé leal a tu forma, sé leal a que sos ser humano, sé leal al amor que podés desarrollar para la procreación de esta especie, porque todas las otras formas de amor sí son juegos, pero son juegos, ¿entendés? No es lo que, no es la realidad contundente que te está diciendo y que te necesita para que cumplas un rol específico en este mundo. Lamento mucho también que los que somos hombres por ahí decidan no serlo porque obviamente el espécimen hombre se ha degenerado tanto con todo este juego de alfa, beta, omega, supermachos
super porongas, le llamo yo, porque se creen que son superhéroes, guerreros, hacen bullying, golpean. Entonces, un hombre que es sensible, un hombre puro, realmente no le interesa todo eso. Entonces, al punto tal que hasta si lamentablemente con las mujeres que se encuentran son mujeres de ese tipo de pensamiento tan corrosivo y tan tóxico, termina decidiendo ser gay, por él, antes que acostarse con una boluda machista. Y le llamo machista a la feminista, le llamo machista al falso macho, porque el macho verdadero no es machista, el macho verdadero es amante, y es el que ama a la mujer, y es con el cual hombre y mujer logran poder ser los hijos de Dios en la tierra y logran poder tener hijos y multiplicar la especie. Y a través del amor profundo que se desarrolla entre un padre y una madre hacia sus hijos, le enseñan el buen camino que tienen que seguir juntos, siempre. ¿Está? Porque ese es el juego. Por ejemplo, yo soy hombre, ¿por qué? Porque desarrollo espíritu mujer, pero ese espíritu mujer lo exhalo, mientras que lo que inhalo es el espíritu hombre. Entonces soy como un muro, mi cuerpo, es un contenedor espiritual. Este muro contiene todo lo que sea hombre, queda atrapado en mí y se convierte en mí. Pero cuando percibo espíritu mujer, lo concedo al afuera, porque en el afuera ese espíritu va a desembocar en donde haya otras formas de mujer. Entonces, mientras más hombre yo soy, más mujer va a ser la mujer. Y mientras más mujer sea la mujer, más hombre yo voy a ser. Porque yo no estoy comiendo de su comida y ella no va a comer de mi comida. Y esa es lo sagrado del árbol de las manzanas. Solo Dios, te diría desde el mundo cristiano, sabe qué manzana darle a cada uno. Porque la manzana es el toroide de energía, es la representación del toroide de energía que desarrollas alrededor de tu cuerpo. Ese toroide de energía es puramente espiritual. Entonces estás produciendo espíritu, sos un gran productor de espíritu como batería de energía que sos. Y si tu forma es de hombre, tenés que almacenar espíritu de hombre. Y cuando empezás a desarrollar espíritu de mujer dentro tuyo, sí, obviamente, te podés poner tetas, te podés sacar el pene, hacerte un injerto hacia adentro y te haces una vagina ficticia, pero terminás siendo algo ficticio, no sos real. Quedás atrapado en una demencia. Porque con el tiempo, esa personalidad de juego que te gustó interpretar, que es ser mujer, esa mujer termina siendo una mujer infeliz, porque no logras poder tener hijos, no logras poder ser una mujer real, nunca lo vas a hacer. Lo único real que podrías haber sido era ser hombre, porque para eso se te dio un cuerpo de hombre. De esa manera la creación te dijo, esta es tu forma. Y la idea autoexistente que está preparada adentro para desarrollarse en esa forma es de hombre, no es de mujer. Te vuelvo a decir, no estoy diciendo que no puedas jugar a tener sexo anal si sos hombre. Te estoy diciendo que no, podés jugar a darle un beso a una chica si sos mujer. Podés jugar, pero que ese juego no haga que pierdas de ser lo que por realidad física vos sos. Porque si no, tu vida se va a convertir en un tormento psicológico. Por más que te juntes con LGTBQ, gentes, alrededor tuyo, y que todos consideren que están bien lo que están haciendo, te puedo asegurar que en lo profundo de sus almas ellos saben que no. Pero como venimos de generaciones que se van degenerando una tras otra de puros rebeldes sin causa, desde los años 30 hasta la hora del siglo pasado, ya llevamos casi 100 años de rebeldía.
Y en estos 100 años de rebeldía sin causa, lo único que hemos logrado es poder, sí, ser cada día más libre en cuanto a las cosas que podemos hacer desde cada forma, pero también hemos perdido el eje de lo que realmente somos, que es simplemente un hombre y una mujer que pueden habitar en un mundo para amarse y lograr juntos el fruto del amor, que es nuestros hijos. Bueno, basta, no te voy a limar más la cabeza con este pensamiento. Lo que te quiero decir que si hoy es el día para amar, trata de tener en cuenta esto que te estoy diciendo. Te va a ser útil. Chao, chao, mi querido aspirante a crononauta.